ha sido víctima de una denuncia falsa puesta por la víctima de la manada. Es que este es el meollo del asunto. Estamos hablando, por ponerlo llanamente, luego lo podemos dar unas vueltas, de una denuncia falsa de la víctima de la manada, ¿no? Que es sobre la que se ha creado toda la ley del consentimiento y de la hermana yo te creo, ¿no? Hay que creer a estas personas porque sí. Estamos hablando de que su denuncia es inventada, o sea, no se atiene a los hechos que ya saben entonces. Hoy vamos a hablar con Anónimo García. Él es miembro de Homo Belamine, un colectivo compuesto por personas de diversos ámbitos, especialmente la comunicación, la filosofía y el arte, que llevan a cabo dos actividades principales: la elaboración de fanzines y los actos ultrarracionales, que son performance físicas o digitales. Seguro que alguna vez habéis visto alguna, pero no habéis sabido de qué se trataba. Así pasó con el caso del Tour de la Manada, un acto con el que se pretendía evidenciar el amarillismo de los medios y que acabó evidenciando mucho más que eso. Un acto ultrarracional se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Muchas gracias, Anónimo, por estar aquí y bienvenido al refugio. Gracias a vosotros por acogerme. Lo primero que quería preguntarte, dado que un acto ultrarracional sabes cómo empieza, pero no cómo termina, es si darías por finalizado el acto de la manada, del Tour de la Manada. Gracias por esa pregunta. La palabra daría da para dos significados. Yo me gustaría darlo por finalizado, pero lo cierto es que no lo está, porque el proceso penal sigue abierto, está ahora en el Tribunal Constitucional, donde lleva ya más de 3 años. Entonces, pues hasta que sus señores magistrados no decidan algo, el caso sigue abierto, entonces no puede estar cerrado, ¿no? Claro, aún no sabes lo que puede pasar. Entonces no sabes cómo va a terminar. ¿No? Claro, no se sabe cómo acaba. Vale, pues para poner a la gente un poco en contexto, vamos a empezar hablando sobre el ultrarracionalismo. ¿Qué es esto del ultrarracionalismo? Pues es una especie de movimiento artístico filosófico que fundamos en la década pasada, y la premisa no es nueva, pero bueno, la intentamos aplicar a algo que sí era nuevo, que era la irrupción de Internet y en concreto de las redes sociales, ¿no? La premisa es que nuestras conductas y las cosas que hacemos como raza humana están guiadas por una intuición moral o emocional y que luego las justificamos con la razón, ¿no? Entonces, de ahí viene el ultrarracionalismo, de ir más allá de la razón, y a estas justificaciones les llamábamos ultrarrazones, ¿no? Vale, tiene gracia porque, claro, cuando piensas en ultrarracionalismo, piensas, como ahora mismo se pone tan de moda este término de ultra para todo, ultraizquierda, ultraderecha, pues piensas que es muy racional, como algo hiperracional, y es ir más allá de la razón, o sea, en verdad es otra cosa. Bueno, sí que tiene sentido, ¿no? Sí, porque si utilizas la razón pura, científica, por la parte buena es lo que ha permitido muchas veces ir más allá de una intuición moral, ¿no? Ejemplo muy clásico, Galileo destrozando unas convicciones férreas morales, que la moral tiene que ver con la comunidad, ¿no? Gracias a la razón, ¿no? Pero esto sería otro ejemplo científico que no es tanto para esto, que es más psicológico, de conducta de masas. Pero al final llegar... El ejemplo que siempre ponemos, yo creo que es mejor para ilustrarlo, es los toros y la izquierda, ¿no? La izquierda, o mucha gente de izquierda, está manifiestamente en contra de la tauromaquia por el maltrato animal. Entonces, aquí se podría arguir que hay una cuestión ética detrás, pero luego no tienen ningún inconveniente en irse al supermercado y comprarse un pollo envasado al vacío por 5 euros, ¿no? Que la vida de ese pollo pues no habrá sido muy buena. Entonces, el maltrato animal sí para unas cosas y no para otras. Y si fuéramos llevando la razón más a sus últimas consecuencias, pues hicimos una campaña que era defender la tauromaquia desde un punto de vista vegano, porque es mucho peor consumir carne desde un punto de vista animalista que defender la tauromaquia, donde solamente mueren 6 toros en una plaza, o sea, que luego el nivel utilitarista no es tan grave, ¿no? como el hecho de comer carne. Gracioso, porque suena paradójico, pero realmente tienes razones para argumentar a favor de eso. ¿Cómo nace Homo Belamine? Pues nace después de la lectura del libro de memorias de Luis Buñuel,
en el que él pasa, como ya es bien sabido, cuando él tenía 20 y pico años, pasa por París y se encuentra a los surrealistas, entonces junta esta crudeza aragonesa, ¿no? de ser del Bajo Aragón, con el refinamiento parisino del arte, ¿no? Y ahí para mí salen cosas maravillosas y sobre todo es como él lo relata también en el libro, que ya está escrito en los años 80, o sea, mucho tiempo después, ¿no? Y aquí pues se habla de los actos ultranacionales como una especie de guerrilla armada del surrealismo, de los actos ultranacionales, he dicho surrealistas, Sí, perdón, los actos surrealistas, como una especie de guerrilla armada del surrealismo, que realmente eran broncas y grescas. De hecho, me gusta decir que son la bronca como una de las bellas artes, ¿no? Que era meterse en líos, básicamente. Siempre me gusta recordar que era dos surrealistas, estaban perdidos en un pueblo de Francia aburridos y leyeron en el periódico que no sé quién y no sé cuál habían sido los mejores cadetes de la Academia Militar de no sé dónde, ¿no? Entonces les escribieron una carta llena de insultos a la patria, al ejército, escupo sobre los 3 colores de la bandera francesa, ¿no? Y esto pues supuso, estamos inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, donde la moral que cohesiona el país es el patriotismo y el alemán como un enemigo, ¿no? Que esto ahora nos hace gracia porque estamos en otra posición muy distinta, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que les procesaron, uno de ellos tuvo que pedir perdón de rodillas ante el ejército y el otro se fue exiliado a la URSS porque le condenaron a la cárcel. Y lo peor de que pidió de rodillas perdón delante del ejército no fue eso, sino que luego se las tuvo que ver con André Breton, ¿no? Que obviamente lo expulsó por haberse arrepentido de un acto surrealista. Madre mía. Yo leí en el libro que ahora comentaremos de Juan Sotibar que la idea de Homo Belamine también como que empieza a fraguarse un poco en el 15M. Sí, se juntaron un poco las dos cosas, ¿no? Uh-huh. La lectura del libro de Buñuel por entonces, la irrupción del 15M como un movimiento que de repente cambiaba un poco las normas del tablero de juego. No sabíamos muy bien cómo, ¿no? En ese momento, luego ya se vio. Y entonces había una especie de efusividad colectiva, de reacción ante la crisis, que bueno, para mí fue emocionante en aquella época. Y lo que vi rápidamente es que ahí faltaba un poco de humor, ¿no? Todo el mundo estaba dispuesto a echar la bronca a los demás por no hablar en femenino, por no sé qué, un montón de cosas. Y ya se estaban pensando en estrategias de llevar esto más allá de las plazas y lo que allí estaba totalmente ausente era el humor. Entonces, poco después, cuando ya vi que a mí no me interesaba tanto ya los caminos por los que iba siguiendo, pues junté un poco la idea de los actos surrealistas con este movimiento más popular, ¿no? Y de ahí surgió Homo Belamine, como una especie de brazo armado de esa eclosión social que había entonces. Sí, porque al principio parece que el 15M estalló como un momento de cabreo, de indignación, o se decía los indignados, uh-huh. Un poco contra la corrupción, ¿no? En general. Pero con el tiempo parece que eso fue cogiendo un matiz diferente, ¿no? Como una manifestación más puramente de izquierdas, como tú dices, de que si nos hablaba en femenino. Entonces, de algún modo, vosotros también buscabais poner un espejo delante de eso y decir, mostrar las contradicciones también del movimiento o las contradicciones a las que se estaban llegando. Sí, en general en muchos aspectos, no en concreto del 15M, pero sí que es cierto que uno de los actos ultranacionales que hicimos fue en el 5º aniversario, fue acampar en Sol, pero porque estábamos en el 5º aniversario en el 2016 y estábamos en medio de 2 elecciones, ¿no? Las de 2015 y 2016, que aquí fue cuando empezó ya, se rompió el bipartidismo y esto se convirtió en una telenovela. Ya está, o sea, no hay más, una telenovela con políticos en lugar de gente despechada por amor, despechada porque te has ido a otro partido, pero era básicamente lo mismo. Y entonces aquí no se formaba gobierno, pero la gente había votado. Entonces lo que queríamos era la democracia real ya, lo que tenían que hacer los políticos era formar gobierno con lo que la gente acababa de votar, ¿no? Uh-huh. Y en este periodo entre 2 elecciones fue cuando fue el 5º aniversario del 15M, que se celebró en Sol, y fuimos allí con el lema el gobierno sí nos representa.
En el sentido, porque uno de los lemas del 15M era el gobierno no nos representa o no nos representan, pues ahora sí nos representan, ¿no? Porque esto es lo que hemos votado antes, queremos que se forme gobierno, queremos una democracia real ya. Pero bueno, la cuestión es que no salió bien porque la policía estaba muy ojo a visor y aquí el momento hilarante es, estábamos solos en la plaza a las 6 de la mañana, empezamos a acampar con 2 tiendas de campaña de estas que las lanzas se abren muy fácil pero se desmontan muy difícil. Vinieron 800 policías con cara de pocos amigos y no nos toqué los huevos y estuvimos ahí intentando plegar las tiendas de campaña y aquello era imposible. Es mucho ridículo y nos las llevamos arrastrando antes de que nos llevaran presos. Madre Así que bueno. Pues tenemos algunas imágenes porque claro, habéis hecho actos un poco contra todos, ¿no? O contra izquierdas, contra derechas, contra contradicciones de todos los grupos políticos, no solamente de izquierda. Bueno, primero empezasteis con los de derecha, ¿no? Erais más críticos con grupos de derecha porque tenéis, digamos que vuestro sesgo era más de izquierda. Sí, y también en ese momento estaba la derecha en el poder, ¿no? Entonces claro. Era como, bueno... Contra ellos. Y es lo más fácil desde un sesgo más de izquierdas criticar a la derecha. Lo difícil es autocriticarse, ¿no? Sí. O criticar a los que están para empezar tus ideas y luego a quien tienes alrededor, ¿no? Que eso es, yo creo que lo más difícil todavía. Sí, pues si tienes, Héctor, las imágenes de algunos de los actos... Este es la de Hipsters con Rajoy. Este creo que es el primero que vi yo, vuestro. Y este dije, esto es muy raro, ¿no? Pero sí que me lo creí un poco más. Era un momento así un poco de que estaba todo el tema de los hipsters y tal. Y dije, ¿será posible? Yo pensé que lo había inventado el PP. O sea, que era como una campaña que habían hecho ellos mismos para intentar acercarse a la gente joven, pero como son tan torpes, les había quedado un poco rara. Eso y yo. Claro, es que explicar un acto de este tipo... Bueno, siempre digo que hay que interpretarlos, no explicarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues que la gente lo interprete como quiera. Lo cierto es que ya han pasado casi 10 años desde aquella vez, el momento político es distinto, ya no está Rajoy... Y bueno, allí es que de hecho esto salió porque había habido una campaña del Partido Popular un mes antes de un hipster que votaba al PP. ¿No o sea que no iba yo todo mal encaminado. No. Vale. Yo decía vale. No me acordaba, no, yo vi esto directamente. Que era realmente hilarante. Yo creo que unos publicistas pues buscan esa contradicción ya también, ¿no? Porque al final estas cosas, los artistas y los publicistas van muy de la mano. Sí. Con propósitos distintos. Pero bueno, sí, había salido una campaña de un tipo que era vegano, iba en bicicleta, lo decían en el anuncio, ¿no? Le decían, pero se llamaba Raúl, tú si eres vegano, vas en bicicleta y además los veranos vas a salvar las ballenas. ¿Qué haces votando al PP? ¿No? Sí, y entonces ya lo decía la parafernalia de, bueno, han dado estabilidad, no sé qué, ¿no? Como este tipo de cosas. Y decía, y que yo sepa, no han hecho nada en contra de las ballenas. Entonces era muy hilarante y bueno, aprovechamos para ir como hipsters, ya que lo parecíamos. No, lo parecía. A ver, otro acto. Ponnos otra imagen. Esta me gusta mucho, la de los cleroflautas. ¿Esto dónde estabais? Me pone ahí Vista Alegre. O sea, fuisteis así al acto de Podemos, ¿no? Sí, esto era un acto muy importante de Podemos que yo creo que ya igual, o sea, ya ha perdido todo su esplendor. Que era este fue el acto de la escisión entre Rajoy e Iglesias, ¿no? Y ahí se estaba decidiendo si ahí se iba a votar, si el líder iba a ser uno u otro. Ganó Iglesias por mayoría bastante y nosotros le apoyamos porque fuimos como la Iglesia, ¿no? Esto realmente ahora, visto desde el tiempo, no es tan raro, ¿no? porque realmente en la Iglesia también hay como un enfrentamiento entre izquierda y derecha, o sea, al final no deja de ser la política de estar en todos lados. Y con el tema del Papa de ahora, mucha gente dice que es muy de izquierdas, siempre hay entre conservadores y progresistas. O sea, podría perfectamente haber un cleropodemita. Igual desde una perspectiva de Iglesia, sí, pero desde una perspectiva de Podemos, no. Ahí estaba la cuestión, ¿no? Y en este día, que bueno, eran 2 días este congreso, salió gente a hablar de todo, de cosas que no están en el debate común, ¿no? Marihuana, cosas así, ¿no? Podemos canábico, esas cosas. Pero no hubo ningún espacio para la espiritualidad, o por lo menos para la Iglesia, ¿no?
Y mucha gente, sobre todo señoras más mayores, me decían, qué bien que estéis aquí, porque es que yo soy cristiana y no me veo reflejada, me gusta Podemos, soy de izquierdas, pero no me veo reflejada aquí o sea, este espacio no está comprendido en el partido, ¿no? Sí. Entonces, claro, de nuevo nos volvemos un poco a lo que decíamos de los toros. La izquierda desprecia a la Iglesia por una serie de motivos históricos que son válidos, pero bueno, hay que tender puentes. Así que si esto dio alguna reflexión en plan izquierda, Podemos, Iglesia, o ya o alguno les explotó la cabeza, está bien. Está bien, sí. A ver, otro. ¿Hay más? Sí. Bueno, pues lo contamos. Teníamos la imagen del acto en el que desplegáis una bandera que ponía Viva España feminista. Uh-huh. Este acto no acabó muy bien, ¿no? No. Este acto, esto era 2018, que fue la manifestación más grande en Madrid, con la Gran Vía, que es una calle muy ancha, llena de gente. Después las siguientes manifestaciones han sido menores y además después vino la pandemia y tal, ¿no? Pero aquí el debate previo, y había también mucha tensión en torno a este día, era si podían ir las políticas, o sea, las mujeres políticas de Ciudadanos, ¿no? Y alguna salió diciendo, bueno, yo soy feminista, yo creo en los derechos de la mujer, pero había un manifiesto circulando, este manifiesto es un manifiesto anticapitalista, yo no soy anticapitalista. Entonces ahí había este debate, ¿no? Entre otros muchos que había ya en torno a esto, que siempre era un día con mucha tensión. Sí. Y nosotros pues hicimos una cosa muy naif, en la que creemos realmente, que es decir Viva España feminista, porque creemos en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y eso solo se puede conseguir ahora mismo con una España que lo promulgue. Pero, por supuesto, de nuevo, ya sabemos la carga ideológica que tienen ciertas cosas, la bandera es una de ellas, y el resultado, como bien has adelantado, fue que 5 tipos subieron, me pillaron a mí el primero, esto era un andamio, me partieron la cara entre los 5, y así acabó la cosa, no pudimos desplegar la bandera del todo. Pero siempre quiero decir que esto es lo que pasa en las redes sociales también, ¿no? Y es que esto viene muy al pelo. Que 5 tíos hayan subido allí y hayan cortado esto no quiere decir que sea el sentimiento común de la gente que había allí, porque había muchísimas personas, pero que sí, que quien más grita o quien es más violento es al final que se lleva el gato al agua y el que cuarta las cosas, ¿no? Esto es Twitter y los debates últimos que hemos tenido tan encendidos en los últimos años. Bueno, tú sabes que yo soy muy crítica con el feminismo, pero como movimiento también que engloba a masas enfurecidas, porque, como tú has dicho, estas manifestaciones estaban llenas de violencia, porque tenías mujeres, grupos de mujeres con ideas que diferían a lo mejor en algo como el capitalismo o lo que sea, y se montaban unos circos ahí que eran increíbles. Yo recuerdo con lo de las chicas de Ciudadanos, que hubo uno que hasta se puso a defecar en la bandera y todo. Unas locuras que... ¿En el 8M? En un 8M, sí, en una manifestación. ¿No lo has visto? Sí, porque no querían que estuvieran las de Ciudadanos en la manifestación principal. Ahora, bueno, ya las últimas manifestaciones, como ahora también están las divisiones de las pro-trans, las TERF, etcétera, pues como que ahora ya son grupitos pequeñitos, cada uno en una calle, no vaya a ser que se junten y se peguen o algo así. Entonces, claro, no me extraña que eso que pasó acabase. Además es gracioso que fueron hombres los que fueron a pegar, no fueron mujeres. Defendiendo el honor de las damas. Sí, sí. Es brutal. Sí, no, es que al final suele pasar, ¿eh? Cuando esto se populariza de esta forma y son ideologías que mueven tantas emociones, la gente pierde un poco la razón. Y vosotros hay ultra racionalistas, pues imagínate. Bueno, vamos a hablar del Tour. Juan Sotibar escribió un libro sobre el caso del Tour de la Manada, que es el libro que tenéis ahí, que se llama Nadie se va a reír, y le hemos pedido que nos mande un vídeo contando un poco por qué decidió hablar de este caso. Este libro lo tenía que escribir porque nadie había querido contar el caso. Yo trabajo en los periódicos, había sido partícipe, observador desde el inicio de Mover a Mine, tengo como empaño
ahí guardados los primeros ejemplares de la revista, que son unas fotocopias con una grapa guarrísimas. Y había seguido las andanzas del grupo siempre, y había sido testigo de la destrucción, había seguido al momento lo del Tour de la Manada, las reacciones, la persecución judicial, y durante todo ese proceso nadie en la prensa quería contar el caso. No se querían meter en líos, no querían mojarse, no querían ensuciarse. Así que me pareció, y se lo dije a Anónimo, que teníamos que hacer un libro, porque lo que estaba fallando era la historia. No se estaba contando la historia, la gente creía que alguien había hecho un tour por Pamplona para lucrarse con el dolor de la víctima y habían celebrado la condena de ese desalmado. Y ese desalmado no era tal, era Anónimo García, un artista, y había que contar esa historia y de ahí salió la idea de hacer el libro. Y estoy contento de que publicar el libro haya servido para que cada vez más gente sepa cuál es la verdad. La verdad es que un artista fue condenado, fue cancelado, despedido de Greenpeace por una acción irónica, y que toda esa militancia pro libertad de expresión de izquierda tuvo la boquita cerrada. Ese es mi Juan. Fíjate que lo peor que te había pasado era que te partiese la cara, pero ahora la cosa se pone seria. Porque vamos a empezar hablando del tour. ¿Qué es el Tour de la Manada? Pues el Tour de la Manada es una web que hicimos. Era una web verdadera en el sentido que existía, pero ofrecía falsamente un recorrido por los escenarios del caso de la Manada. Estamos hablando, esto fue 2018 y llevábamos ya 2 años sin parar día y noche con el caso de la Manada en todas las televisiones, todos los periódicos, todas partes, ¿no? Y se había convertido en una telenovela, que es lo que le gusta a la prensa, ¿no? Estirar una cosa escandalosa que crea juicios de valor y preguntas morales, estiran todo lo que pueden. Y aquí se daban los elementos mejores, que eran unos malos muy malos, que además ya tenían un nombre, no había ni que ponérselo, que era la Manada, ¿no? Que esto era del chat que tenían. Y una víctima muy desvalida. Y entonces esto era como un cuento de Disney, ¿no? Y bueno, pues estiró el caso durante entonces 2 años, todavía sigue, esta semana está saliendo otra vez en la prensa, y todo eso sucedía en Pamplona. Entonces la madre de mi hija es de Pamplona y yo iba allí y de repente todo me recordaba aquí pasó esto otro. Luego pasamos por una tienda y vendían las camisetas que llevaban los miembros de la Manada en todas las fotos que le sacan en la prensa, ¿no? Que son camisetas generales de San Fermín. Sí. Pero yo, que no soy de Pamplona, pues de hecho me sorprendía, ¿no? Había aquí una estupefacción. Y digo, es que ¿qué se conoce de Pamplona? San Fermín y la Manada. O sea, son los 2 hitos en la historia de Pamplona. Nadie sabe nada más. O sea, nada. Quiero decir, sí, estoy inusualmente a Pamplona, que luego he vivido allí y me gusta mucho. Pero es una ciudad muy tranquila, donde se vive muy bien y no ocurre nada, no hay grandes escándalos, no es Magaluf, ¿no? Pero hay esto, entonces conocemos solo eso. ¿Qué es lo que más, esto ya diciéndolo lógicamente, ¿no? ¿Qué es lo que más turismo puede atraer a Pamplona? Pues igual que en las películas, que luego el sitio donde fue rodada se convierte en el más visitado, pues un poco es igual. Estoy ahora ya siendo un poco irónico, pero lo cierto es que yo pasaba por Pamplona y todo era este caso, ¿no? Y no es por nada, es porque la prensa había encontrado aquí la gallina de los huevos de oro. Con la revictimización que supone, el maniqueísmo, el elemento moral que hay por detrás y que luego lleva a reformas penales, ¿no? Como lo que ha pasado, a duras condenas, en fin, que hay un elemento que de nuevo es ultra racional, está más allá de la razón, porque pues esto que estoy diciendo va a ser muy ingenuo, ¿no? Pero la ley, que debería ser más razonal, más sosegada, el derecho y los juicios, que deberían ser más así, de repente dejan de serlo para ser puramente un objeto de discusión moral, ¿no? Entonces esto en un Estado democrático, ilustrado, moderno, no debería tener cabida. Pero cuando los medios entran en juego, ya todo se va al garete, ¿no?
Bueno, esta es mi speech. Es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque los medios aprovechan, la audiencia también premia ese amarillismo, porque el récord de audiencia lo tienen porque la gente lo ve. Tú imagínate si realmente los medios no hicieran esto, la gente vería otras cosas, ¿no? O premiaría otras cosas, pero si la gente está previendo esto, pues el medio le va a dar lo que quiere. Entonces estás evidenciando algo que está pasando con los medios, que está pasando con el público, que está pasando con los políticos, con el sistema judicial. Realmente es como un gran espectáculo, ¿no? Como todo un show. Claro, bueno, eso es la sociedad del espectáculo, ¿no? Que al final Sí. esto, bueno, el Tour de la Manada publicamos esta voz durante 2 días, al tercero salió en todos los medios y lo cambiamos por un desmentido que aclaraba lo que se trataba, ¿no? Este desmentido decía una cosa que es: todo es realidad si hay una masa suficiente de personas dispuestas a creerlo, ¿no? Y esto es la espectacularización, la hiperrealidad. Ya los sucesos reales ya dan un poco igual, sino lo que importa es qué historia has hecho de ellos. Y esto es muy importante para poder manejarse en un mundo hipermediado como el nuestro. Lo que pasa es que es muy difícil de descubrirlo porque nuestra conexión con un mundo cada vez más grande y global es necesariamente a través de otros, ¿no? Si antes estábamos en un pueblo que conocíamos a todo el mundo, pero aún así había chismes y dimes y diretes, pues ahora esto es a nivel global, ¿no? Entonces no nos podemos fiar más del telediario de las 3 de la tarde que de una vieja del pueblo que te cuenta un chisme. O sea, el nivel de certeza o el nivel de veracidad es mayor en la señora del pueblo, ¿no? Sí, y es que ahora con la aparición de las redes sociales, ya la gente también ve cómo se premia el mensaje polémico que habla también de este sensacionalismo. O sea, tú a lo mejor escribes una cosa una reflexión súper profunda que has hecho, nadie te retuitea, nadie te da favorito, pero alguien dice algo sobre, en el momento de la manada, a favor o en contra de la víctima o de los políticos, del sistema, de lo que sea, y eso se viraliza. Entonces, claro, es como se estaba alimentando un monstruo que parecía que no tenía fin. Y yo recuerdo esos días que fueron especialmente pesados, porque era la manada, pero hasta la sopa, está por todas partes. Y ahí lleváis vosotros y hacéis el tour de la manada, y entonces en los medios empiezan a decir que ese tour no era un acto como el resto de actos que hemos estado viendo, sino que era algo real que se había hecho para ganar dinero, que se estaba haciendo cuando el tour ni siquiera se estaba haciendo. Y lo más gracioso para mí fue que además la prensa, bueno, en La Sexta creo que fueron ellos a hacer el tour. Porque... Sí, claro. O sea, el fundamento, he comentado ya que la web estuvo activa 2 o 3 días y luego hubo un desmentido. Durante esos 2 o 3 días, la gente que entró, que no fue mucha, dudaban si era una cosa verídica o era una broma o un fake, lo que sea, ¿no? Ahí estaba esa duda. Pero cuando entraron los medios, ya aquí le ponen una carga moral. Entonces ya hablan del denigrante, el denigrante tour, la vil ruta, no sé qué, ¿no? Un desalmado quiere comercializar con el sufrimiento. Entonces ya la interpretación de esta web ya empieza a ser unívoca, que es esta, ¿no? No cabe otra. Porque ya, por supuesto, la gente que llega ya tiene una versión previa y no tiene más recursos. Bueno, lo interesante del tour es que sí que hay recursos para contrastarlo, que es ir a la web y ver que había un desmentido, ¿no? Claro. Pero pues otorgamos una confianza al periodista, pues ya lo habrá hecho él, ¿no? Un comentario ponía: he visto que hay un tour verídico en Pamplona, y otro le dice: ¿pero esto es verdad? Y él responde: en el telediario lo dieron, ¿no? ¿Qué más podemos saber? Ya está. O sea, te fías de esto. Bueno, total, que el desmentido ponía algunas explicaciones de lo que se trataba, esta frase que he dicho antes, y luego acababa con una serie de pantallazos de cómo los mismos medios que habían criticado al tour por ser denigrante y comercializar, lo habían ofrecido con toda clase de detalles. Clic aquí, te sale una ventanita diciendo: aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, ¿no? Sí, yo vi un reportaje donde hablaban de, sí, están haciendo el tour de la manada, y al mismo tiempo se iba viendo en cámara los sitios por donde habían pasado, claro, las camisetas, y yo decía: ¿estáis haciendo el tour? O sea, estáis haciendo el tour de la manada aquí en directo. Digo, la ironía final ya de decir, esto es horroroso, pero lo hacemos nosotros, ¿no? Es como que vosotros dijisteis: vamos a hacer lo que hacen los medios para poner espejo,
y luego van los medios y dicen, no, esto está muy mal, pero lo vamos a hacer nosotros para lucrarnos, ¿no? Entonces es muy gracioso ver eso. El programa de hoy está patrocinado por MiCrowd. MiCrowd es una empresa de inversión de impacto en países de América Latina. Si queréis saber más, os dejamos el enlace en la caja de descripción del vídeo. Ahí la diferencia puede ser en darse golpe, rasgarse las vestiduras, ¿no? Esto está mal. Que da igual, o sea, no, esto es todo un teatrillo, por supuesto. Sí. ¿no? Pero ya queda ante el receptor o la audiencia, pues ya hay una condena moral inequívoca. El tour era ambiguo, bueno, no se cobraba dinero, bueno, no se llegó a hacer, ¿no? Pero además ponía que no se cobraba dinero. Entonces, sí que ponía que la web estaba en contra del maltrato a la mujer, algo así. Pero bueno, como al final lo interpretó la prensa de una manera tal, pues ya esa fue la interpretación que quedó, ¿no? Sí, hay un momento en el que al menos sí que comunican que vosotros habéis desmentido que eso sea real. O sea, hay un programa donde sí que dicen, bueno, pero el que ha hecho el tour ha dicho que es mentira. Lo que pasa es que no nos lo creemos. Sí, hay bastantes programas que lo dicen, pero yo creo que eso ya es más luego, bueno... Eso después, cuando ya la bola se ha hecho grande. Sí, ya con el proceso judicial, ¿no? Cuando ya hay una denuncia, lo que dicen es la defensa dice que esto se trataba de tal, pero no es lo que es, ¿no? Pero esto lo dicen como al final de los reportajes... Y ya, pues, por supuesto, poniendo lo que hay que pensar sobre esto, no nos lo creemos. Sí. Lo interesante, de nuevo, es que cualquier persona que viese eso y entrase en la web de la que estaban hablando, podría verlo, pero pues das tu confianza en el periodista, que ya lo ha hecho él y ya está siendo honesto. Pues vamos a hablar de las consecuencias, porque aquí os acusan y os condenan. ¿Por qué os acusan? Nos acusan de 2 delitos, el delito de odio contra la mujer, estoy instigado por el Instituto Navarro para la Igualdad, y después por la abogada de la chica de la manada, que aquí viene ya la vuelta de tuerca, ¿no? Y de otro delito que es de trato degradante, esto es el artículo 173.1 del Código Penal. El de delito de odio contra la mujer no salió, la jueza dijo, bueno, argumentó unas cosas, no recuerdo muy bien qué, porque no lo he investigado tanto, porque ya me lo quité de encima, ¿no? Uh-huh. Pero el otro sí que salió adelante con una condena de 18 meses de cárcel, 15.000 euros de indemnización y las costas, que a fecha de hoy son 7.400 euros, o bueno, más. Es que ya me pierdo un poco los números. Ya. Vamos, mucho dinero. Y este artículo, que como digo es de trato degradante, lo que persigue son conductas... son como torturas leves o torturas no hechas por funcionarios en las prisiones, ¿no? Sino por alguien que tortura a otra persona. Por ejemplo, hay un tipo que se echa a una novia discapacitada por internet y la obliga a sentarse en posiciones incómodas para su discapacidad. Le rapa el pelo porque dice, has mirado a otros hombres por la calle, le vaya en agua fría en invierno, ¿no? Pues esto es trato degradante. Y mi condena es la primera en la que se usa este artículo para un caso de libertad de expresión o libertad de creación artística, lo cual no hace falta que diga que es bastante grave porque abre las puertas básicamente a no poder hablar de ningún delito en el que haya víctimas. Sí. Y igual podría pasar con las noticias, ¿no? Sí, fíjate que todo esto... va alrededor del tema de la manada, que tiene que ver con la mujer como víctima. O sea, probablemente si no hubiese sido este caso, habría sido más complicado que te condenen por esto. Bueno, el resto de actos no... Puede ser, pero mi caso es el primero, pero sí. Poco tiempo después hay otro más, que el de Camilo. El de Camilo de Ori. Un niño. Que Camilo hizo chistes de humor negro sobre el niño Julen que se cayó en un pozo y también se montó un circo mediático brutal con su búsqueda. En fin, aquí también la prensa se volvió a hacer de oro y no podía escapar de esto, ¿no? No quiero saber qué le pasa al niño, pero no se puede. Sí. Y entonces, quiero decir, es difícil, se han dado una serie de circunstancias para que me condenen, pero es cierto
que se han pasado todos los filtros, esto ha llegado hasta el Supremo, entonces lo han visto muchos jueces por el camino y los periodistas no han tratado correctamente el caso, los verificadores de noticias Neutral, maldito bulo tampoco, ¿no? Bueno, por decir unos ejemplos, ¿no? La cuestión es que los mecanismos sociales y del sistema judicial, de los medios de comunicación que tenían que haber advertido, no sigáis por aquí, se han desactivado por una cuestión presuntamente moral en algunos casos, o económica en otros, o de no meternos en problemas en otros. No sé, bueno, es que cada caso cada cosa es un poco distinta. Pero lo cierto es que ya hay otra segunda condena en muy poco tiempo, y es la de Camilo de Ory. Entonces, yo más que por mi caso en sí, diría, esto tiene algo que ver con el tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? En estos últimos años. Sí, yo diría que lo tuyo como que sienta un poco el precedente y a partir de ahí pues aprovechan lo que ya se ha hecho para atacar o condenar a cualquier chiste, broma o acto de libre expresión que pueda generar que alguien se sienta ofendido por algo. En el caso de Julen es más difícil de empatizar que en el tuyo, porque, bueno, en el caso de Camilo, porque claro, los chistes eran tan bestias en el momento tan concreto que aunque se supiese que era un chiste, hay gente a la que le podía dar muchísima rabia y al final pues ya sabes cómo son estas cosas. Si algo te molesta mucho, aunque el otro tenga razón de poder expresarse, vas a decir, pues yo no le echo una mano a este o yo no hablo por este, ¿no? Pero en tu caso, que estabais desmintiendo incluso que eso fuese real, que era una forma de evidenciar algo, que no era un tour real, que los medios no hayan sido capaces de aclarar esto, o que luego la abogada haya dicho, no, yo no me lo creo. No sé, llama la atención, llama mucho la atención. Sí, bueno, habría que ver caso por caso. La abogada a día de hoy sigue diciendo que se trataba de un tour real, ¿no? Entonces, dices, joder, ¿qué intereses tienes tú por aquí detrás? Pues ya te lo digo yo, 7.400 euros que te tengo que pagar. Es que ahí está el tema. Le Camilo, pues puede ser otros 3/4 de lo mismo, ¿no? Yo entiendo que haya gente que se pueda sentir mal por enfrentarse a pensamientos muy bestias, ¿no? Y lo de Camilo es muy bestia, lo del tour también puede serlo. Pero, de nuevo, esto es una intuición moral, por supuesto. Nadie quiere que miren a nadie, ni nadie quiere que haya niños que caen en pozos, ¿no? Pero el humor como herramienta sirve para aplacar las desgracias y hacerlas más llevaderas. No todo el mundo tiene el mismo sentido del humor, pero iba a decir algo que se me ha ido pasando. Es que voy haciendo digresiones. Sí. Pero bueno, que si no te gustan estas cosas, pues bloquear y no se leen, ¿no? Y no... Sí, yo en ese caso también soy defensora, digamos, incluso de cuando la libertad de expresión pueda ofender a alguien. El caso es ese que por lo menos de Camilo de Ory tú sabías que él había hecho unos chistes. De ti, ¿no? De ti ha hecho un tour de verdad. Es ahí donde veo yo el matiz de diferencia, que no te dieron oportunidad a explicar que eso no era real. Pero... o sea, la condena está puesta por si acaso era real, ¿no? O sea, o por si acaso era una crítica, ¿no? La condena se queda un poco en el aire. Pero lo cierto es que si hubiera habido un tour de verdad, no hubiera sido delito de ninguna manera. Si no se quiere hacer, pues que la administración diga no se puede hacer un tour. Entonces ya se vería. Pero es que ya estamos hablando del derecho de reunión, ¿no? No pueden juntarse 5 personas aquí a dar un paseo por la ciudad. Sí, o sea, que esto es casi una cosa franquista ya, ¿no? Sí, a mí el hecho de que te puedan condenar por una broma o por un acto irónico me parece una cosa... Pero que aunque el tour no fuera un chiste, fuese un acto irónico y fuese un tour de verdad, no sería punible, ¿no? Sí. Entonces, la sentencia de hecho dice una vez, bueno, es que los tours no son informativos, una noticia sí, ¿no? Cuando aborda un poco la crítica a los medios de comunicación. Y digo, bueno, un tour puede ser mucho más informativo que una noticia que por lo general es informativa, pero yo he aprendido mucho más de historias y de la historia de las ciudades en tours turísticos que no en una noticia de la tele, ¿no? Sí. Una vez ya se ha dado toda esta condena, que por cierto te están ayudando a pagar a base de un crowdfunding. Uh-huh. ¿Cuánto has conseguido recaudar? ¿Has conseguido bastante o poca cosa? Pues ya he conseguido casi todo. Son 4 años de proceso penal,
más de 4 años y 4 años de crowdfunding. Y bueno, la gente la verdad es que es muy maja y me ha ido ayudando y también pues se ha mostrado indignada, o mucha gente que al principio pensaba que era algo denigrante, luego ha visto la realidad y ha dicho, hostia, aquí hay cosa fuerte, ¿no? Y bueno, mucha gente súper maja ha dado mucho dinero y ya casi está todo pagado. Lo cierto es que también una parte es en lo que cuesta, lo que hay que pagar en sí, los 15.000 que he dicho, las costas, no sé qué, mis propios abogados, pero otra es cuánto cuesta quitarse este chapapote de encima y darle la vuelta a la tortilla, dar la vuelta del relato, ¿no? Porque al final soy yo, mis 5 amigos bohemios que no tenemos un duro, luchando contra el poder mediático y el poder judicial, ahí es nada, ¿eh? Sí, sí. Y entonces darle la vuelta a la tortilla de ese relato, pues es un trabajazo enorme. Yo si fuera un publicista me contrataría ahora mismo, vamos. Yo quería preguntarte porque, claro, la acusación la hace la abogada, pero es la abogada de la víctima de la manada. Y habiéndose ya dicho que esto es un desmentido, que podían haber entrado en la web, que podrían parar, ¿hasta qué punto tendrían ellas el poder de parar todo esto? De decir, oye, se acabó, voy a ir yo a la tele a decir que esta gente no hizo lo que hizo. ¿Podrían hacer algo? Si quisieran no lo habrían empezado. Claro. La cuestión es que esto nos lleva a preguntarnos por qué se ha ido tan lejos, ¿no? Aquí hay una cuestión, es que la primera no denuncia, sino motivo de investigación. Esto ya son cosas de derecho, ¿no? La hace, como he dicho, el Instituto Navarro por la Igualdad. Entonces, aquí se abre una investigación policial que llega hasta mí porque yo soy el que tiene comprado el dominio web, por eso soy el único acusado, ¿no? Y hay una primera instrucción que es que el juez te pregunta. Entonces yo aquí ya, esto con la denuncia del Instituto Navarro por la Igualdad. Yo ya explico quiénes somos, ya pongo el desmentido, que no estaba en la instrucción, ya digo que habíamos hecho cosas anteriores, que no había pretensión de hacer ningún tour, que no había ánimo de lucro. Todas estas cosas quedan explicadas ante el juez y recogidas, grabadas en vídeo, con las pruebas, todo eso. Y la denuncia de la abogada de la chica de la manada, yo le llamo chica porque aquí, si fue víctima de otro delito, eso es otra historia, ¿no? Aquí estamos hablando de otra cosa. Y si a alguien ya le llamas víctima, obviamente tiene que haber un agresor, ¿no? Pero eso también yo creo que puede condicionar un poco el relato, ¿no? Bueno, yo le llamo chica, que es casi lo único que sabemos de ella, ¿no? Porque no sabemos nada. Esta denuncia viene un mes después de la instrucción, estamos hablando de a finales de abril de 2019, y cuando yo ya he declarado, ya he presentado todas las pruebas, y en la web lo que hay en ese momento es el desmentido. Y ya han pasado 5 meses desde los hechos, ¿no? Entonces, bueno, puedes no creerte, puedes decir que era una excusa que habíamos puesto, pero la cuestión es que el texto de la denuncia que ponen entonces, no sé si llamarla denuncia falsa, porque eso tiene unas connotaciones también, es una denuncia totalmente inventada. Qué gracioso, parece que ha sido víctima de una denuncia falsa puesta por la víctima de la manada. Es que este es el meollo del asunto y aquí es donde tenemos que apelar a la ultrarrazón. Esto es un acto ultrarracional. Claro, es el acto ultrarracional definitivo, ¿no? Y estoy muy orgulloso de él. Lo he sufrido en mis carnes, pero bueno, estamos hablando, por ponerlo llanamente, luego lo podemos dar unas vueltas, de una denuncia falsa de la víctima de la manada, ¿no? Que es sobre la que se ha creado toda la ley del consentimiento y de la hermana yo te creo, ¿no? Hay que creer a estas personas porque sí. Estamos hablando de que su denuncia es inventada, o sea, no se atiene a los hechos que ya saben entonces. Si realmente que haya habido una crítica a los medios de comunicación basada sobre su caso le molestó, se puede, primero, llegar a una disculpas, lo siento, ¿no? Después se puede hacer unas acciones legales, las que sean, pero recurrir al derecho penal, que es la forma de represión más dura. De hecho, hay un principio penal que es la última ratio, es el último resorte cuando en el resto de vías se han apagado. Aquí fue lo primero que se hizo, ¿no? Sí. Y entonces tú me preguntabas si lo podían haber parado. Es que de hecho ya lo iniciaron, digo a su abogada y a ella, yo creo que la instigadora de todo esto realmente es la abogada, ¿no?
ya lo iniciaron sabiendo lo que había detrás, ¿no? Luego yo me quedé con la duda, dije, joder, hemos hecho realmente mal, pero luego en el juicio, que fue 6 meses después de la denuncia, ya vi que allí no había más que una intención puramente lucrativa, yo creo, y esto es lo grave. Esto es lo grave y esto es lo que puedo decir. Bueno, ¿y qué no habrá pasado en otros juicios? Sí, ¿no? sí. Puedo preguntarte, ¿se ha lucrado la abogada? ¿Se ha lucrado la víctima? La chica. La chica. Se ha lucrado, bueno, en este caso pagué 15.000 euros a ella, porque si no entraba en la cárcel, entonces los tenía que pagar. Esto es una extorsión bastante dura. Pero bueno, esta abogada se llama Teresa Armida, no es la que representó a la chica en el caso de la manada en sí. Ella tenía un juez de oficio, que era un señor respetable y que, bueno, no vamos a entrar, pero tiene unas declaraciones interesantes sobre todos los movimientos que había en torno a esto, ¿no? Que no le gustaban. Y esta abogada ya lo dice en una entrevista en la tele con Ana Pastor. Se puso en contacto con ella como a principios de 2019 a través de unos amigos en común. Y desde entonces, en ese año 2019 abrió como 7 u 8 casos muy similares al mío, ¿no? Estamos hablando que había pasado mucho tiempo después de los hechos de la manada, ya el juicio principal ya había llegado a su fin en el Tribunal Supremo, entonces ya llega un nuevo actor y empieza a poner denuncias. Entonces, bueno, ¿podemos dudar de sus motivaciones? Pues la verdad es que sí, yo creo que sí. De hecho, ella sale en la televisión con un discurso pretendidamente feminista que lo está pasando muy mal, no sé qué, pero a la vez defiende en los tribunales a hombres acusados por violencia contra sus parejas. Entonces, bueno, aquí hay una hipocresía bastante importante, y lo que me gusta resaltar de esto es que esto sale en La Sexta, las activistas, sobre todo feministas, lo creen cuando es un personaje que realmente luego por detrás va en contra de sus intereses va en contra de sus intereses, pero además estamos hablando de la Sexta, ¿no? Que luego aquí hay un componente de pretendida revolución que dices, bueno, si sale en la televisión no es revolucionario, ¿no? Sí. Pero bueno, es que esto ya da bastante de sí, creo que me estoy yendo un poco del tema. No, pero a ver, es una parte muy interesante porque realmente al final es la propia chica y su abogada, claro, tú de alguna forma responsabilizas más a la abogada, pero claro, yo soy muy de responsabilizar a todo el mundo por sus actos, ¿no? Entonces no le voy a quitar responsabilidad a la chica porque no la quiero hacer de menos. Entonces si yo dijera, no, ella se dejó engañar, yo la estaría haciendo de menos porque pensaría que no tiene la capacidad de, oye, ya que le están pagando 15.000 euros, de fijarse en por qué, quién es esta gente, o hablar con esa gente si ellos están dispuestos a hablar, o mirar simplemente la web, o no sé, darle una vuelta al asunto, ¿no? Entonces es muy interesante porque, como tú has dicho, cuando hablamos de una víctima, parece que la víctima ya es la víctima eterna de todo, ¿no? Y a veces hay personas que a veces son víctimas, otras veces son verdugos, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de que no fuese capaz de entrar ahí, investigar y decir, oye, mira, vamos a intentar solucionarlo de otra forma, porque tampoco es que sea gente hipermillonaria que no le importe gastarse este dinero, sino que es gente que esto le va a doler. Entonces me parece algo también muy interesante que evidencia todo este acto, ¿no? No solamente habéis perdido dinero, sino que también te despidieron de Greenpeace. Yo trabajaba en Greenpeace en asuntos de desinformación y libertad de expresión. Oh, Dios. Entonces esto es también muy interesante con el ambiente moral que estamos viviendo, ¿no? Y por eso, si fuera una cosa estanca, ¿no? Ha pasado con una persona o 2 personas que han hecho esto, pues dices, bueno, ha sido 2 locos, pero es como una cadena de cosas sistemáticas ya, ¿no? En Greenpeace tampoco tuvieron los mecanismos para parar un despido. Se me abrió una investigación a la vez que me estaban juzgando, ¿no? Que supuso un juicio paralelo mucho más duro porque era de la gente que tenía al lado, ¿no? Y tampoco tuvieron los mecanismos para parar un despido que a todas luces es demoledor, para una organización que defiende la libertad de expresión. ¿Por qué?
porque dices, vale, tú te has podido equivocar, has hecho mal, no estamos de acuerdo con estas cosas. Pero si Greenpeace hace acciones, se cuelgan la gente de edificios y tal. Si esta gente, estos activistas que tienen sus trabajos, el jefe de esas personas las ve en la tele porque están colgados de un edificio con Greenpeace y dice, oye, yo no quiero que te manifiestes en contra de las centrales nucleares, despedido. Si todo el mundo hiciera lo mismo que ha hecho Greenpeace conmigo, el resto de empresas lo hicieran con sus activistas, Greenpeace desaparecería, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente es una cosa perniciosa para Greenpeace. Y yo al principio no me enfadé porque estaba bastante tocado y no quería enfadarme con más gente. No. Y decía, bueno, pues es que están motivados por el ambiente de desinformación generalizada, no sé qué. Pero 2 años después, cuando salió el libro de Juan, su reacción ante personas socias que les preguntaban, ¿no? Diciendo, oye, me he leído esto, ¿qué es? Porque habéis despedido de Anónimo. Y a periodistas que les preguntaron fue responderles con mentiras. Y entonces yo aquí fue cuando me enfadé muchísimo y ahí fue cuando me di de baja de Greenpeace. Y cada uno intentando salvar su parcela, ¿no? No sé, es que no era tan difícil ser honesto, yo creo, ¿no? Pues esto fue una decisión que se tomó, no sé qué, ya veremos. Pero bueno, si ahora el Constitucional me absuelve... Es que Greenpeace tiene una carga moral que podría tener la Iglesia hace muchos años. Quiero decir, ahora las nuevas iglesias o los nuevos referentes de la moralidad moderna son organizaciones, ONGs de ayuda humanitarias, por el planeta, por las mujeres, por todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, dile a la Iglesia que se ha equivocado. Ya, buena comparación, sí. Sí, bueno, ahora funciona así. Antes eran las religiones, ahora son las organizaciones humanitarias. Entonces, pues prefirieron lanzarte a los tigres y ahí te apañas. A ver, la verdad es que tiene que haber sido duro porque te echan de Greenpeace, pero también dices que tienes a compañeros, amigos, gente que te está juzgando, que te conocen y que saben que tú no tenías ninguna intención de hacer daño a nadie con todo esto. ¿Has perdido también amigos? ¿Has perdido gente? Sí, claro, pero esto yo lo veo como una cosa positiva al final, sí, ¿no? En plan, pues adiós, ¿no? Pero bueno, es cierto que de repente empieza a haber mensajes en redes sociales que son demoledores y de personas que habían sido cercanas, ¿no? Y en ese momento, pues se pasa mal. Luego dices, pues bueno, mejor que no estés por aquí cerca. No. Pero sí. Y se produce un hecho curioso, esto lo hablo con Camilo cuando hablamos de estos casos, y es que te insultan en la cara, es decir, en tus redes sociales, que has hecho muy mal, no sé qué, que eres un sinvergüenza, todo tipo de insultos. Entonces, hacen más de lo que Camilo o yo hicimos hacia las personas que se han podido sentir agraviadas por esto, ¿no? Porque yo no fui a casa de nadie a decirle, oye, eres no sé qué. Pero aquí está esta gente viniendo a decírtelo a la cara con insultos, ¿no? Entonces eso es cuando se trata de... No es que yo esté defendiendo una posición ideológica, sino que se trata de una cosa traumática que está costando mucho dinero, 4 años de vida, en fin, ¿no? O sea, se puede entender objetivamente que es un hecho un poco traumático, cuando menos. Entonces te vienen a refrotarte el trauma por la cara. Y es bueno, estás siendo tú peor de lo que me estás criticando, ¿no? Es que, ¿sabes? Con todo esto saco como una reflexión que es como que intentáis poner el foco sobre el elefante que hay en la habitación y nadie quiere ver, pero en verdad la gente está viendo el elefante y lo que no quieres es que le cortes el rollo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No le digas que está ahí, ya lo sé, pero yo estoy disfrutando de este circo. Entonces, al final, hasta cuando estás diciendo, no, que esto ha sido para que veas el elefante, dicen, ¿qué elefante? ¿Qué elefante? Sé perfectamente que está ahí, pero la culpa es tuya, ¿no? Tienen que buscar el chivo expiatorio para no tener que girarse y decir, vale, este elefante me está mostrando algo de mí mismo que no quiero ver. Y por eso te digo que yo veo la falta de responsabilidad en la víctima, la chica, veo que el público que ve los medios también está disfrutando de ese salseo, ¿no? de ese drama. Y están aprovechando los políticos, están aprovechando los medios, está aprovechando todo el mundo. Y cuando alguien llega y dice, mira, te estoy mostrando esto para que lo veas, la gente dice, no, sí, ya lo he visto.
Lo que no queremos es que te lo digas. Esta es la reflexión que termino yo sacando de este acto en sí. Y luego aparecen personas pues, como Soto y Vaso, como 4 o 5 que verdaderamente defienden la libertad de expresión, venga de donde venga, y aunque digan cosas que no quieren escuchar, dicen, pero ¿cómo no se está hablando de esto? Pues voy a hablar de esto. Y a lo mejor si se habla lo suficiente de eso, la gente empieza ya a darle la vuelta, a decir, ay, bueno, venga, sí, ahora vamos a defender esto. Porque me parece interesante formar parte de este nuevo grupo, ¿no? Es interesante esto que dices de que no lo quieren ver. Yo creo que no lo pueden ver. Y aquí yo pondría unas gafas ideológico-religiosas. Religiosas en el sentido de tener unas creencias muy firmes que hacen que adaptes la realidad a esas creencias y no al revés, ¿no? Entonces, esto también es ultraracionalismo saco. Tengo esta guía espiritual, ideológico-religiosa que me dice que esto es así y es así, ¿no? Aunque tenga enfrente lo contrario. Vuelvo a Galileo, porque es un ejemplo que me gusta mucho. Sí. Había pues bueno, en esta época se creía que era el Sol que daba vueltas alrededor de la Tierra. Galileo puso la perfección de la Luna, ¿no? Que la Luna era una esfera perfecta. Entonces Galileo cogió el telescopio, lo puso en la Luna y dijo, mira, aquí hay un montón de relieve y de cosas raras. Y dijeron, no, el instrumento tiene que estar mal, porque eso te dispara a tu concepción del mundo, ¿no? Y si tiras de una cosa, va cayendo otras muchas como un dominó. Este caso, yo nunca lo suelo hacer, pero tú has dado responsabilidad a la chica. Entonces, esto no para mucha gente con posición fuerte ideológica, sino para un gran grupo o incluso la mayor parte de la sociedad española, ¿no? ¿Qué significaría eso? ¿Qué significa esto de cara a la ley que salió el año pasado, la famosa ley del sí es sí, ¿no? ¿Qué significa esto en el eslogan Yo te creo, que es la que ha promovido el eslogan que ha llevado a estas leyes, ¿no? Pues bueno, es que tiraría un poco la casa por la ventana como unas piezas de dominó, ¿no? Claro. Que fue lo que hizo Galileo con su telescopio, porque aquí ya se abrió una puerta que tú podías intentar frenar, pero bueno, ya estaba abierta, ¿no? Claro. Antes o después iba a pasar. Pero fíjate, entonces no había tanta información como hay ahora. Ahora tenemos mucha más capacidad de informarnos, además tenemos como, por suerte, hay prensa libre, ¿no? Dentro de lo que cabe, y luego hay también gente individual, pues que si tú quieres saber o aproximarte un poco a la verdad, puedes ver un canal de este canal, por ejemplo, que suele ser un poco más liberal, conservador o algo más de derecha, y luego te vas a Red TV y escuchas y tú mismo contrastas y te haces tus propias ideas. Entonces, ahora yo sí que, a lo mejor antes te decían una cosa y ya está, pero ahora la chica de la manada pudo entrar y ver el desmentido. Entonces, por eso, a mí por lo menos ahora me gusta poner el foco en la gente y decir, no me vale que si el establishment, los medios, no, tú tienes poder, por lo menos, para tú mismo ser honesto contigo mismo y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy consumiendo? Esto me está viniendo bien, esto lo estoy disfrutando, esto lo puedo cambiar. Me va a caer mucho hate por decir lo que pienso, pero realmente lo he reflexionado y creo que es importante decirlo. Pero mucha gente prefiere echar las culpas fuera, echar balones fuera y decir, no, yo sigo. Entonces, ahora me gusta poner la responsabilidad en la gente y decir, no, a ver, no hay alguien ahí fuera que te esté... Porque hay mucho discurso, a lo mejor en otro momento histórico te digo, no, pero ahora mismo hay un discurso muy victimista sobre, ay, es que me hacen esto, es que esto es culpa de... Y digo, bueno, tú también tienes algún papel aquí. Pero eso es mucho trabajo, ¿eh? Hombre, es que... Hombre. Y en un mundo además donde las cosas pasan tan rápido que cuando te das cuenta, cuando empiezas a comprender algo que está pasando, ya está obsoleta y hay otra cosa nueva, ¿no? Entonces eso es mucho trabajo. Yo por eso siempre digo, bueno, uno, que he empezado diciendo que habrá más información de nunca, pero creo que es cuanto más difícil es enterarse de las cosas, porque tanto que hay es mucho más difícil seleccionar, ¿no? Y además eso lleva muchísimo tiempo. Y ya se me ha olvidado la otra cosa que iba a decir. Bueno, pues la última pregunta que te voy a hacer es, ¿todo este acto también te ha cambiado a ti en algo? O sea, ¿tú reconoces el anónimo que empezó y el anónimo de ahora ha tenido lecciones valiosas sobre
lo que pensaba, lo que creía, sus ideas. Quizás incluso aún las estás teniendo porque este acto todavía no ha acabado. Sí. Te acabo de decir lo que había pensado antes, que ya me acuerdo, que lo mejor que podemos hacer es mantenernos alejados de la prensa, porque la prensa parasita la actualidad y los buenos sentimientos de la gente, y la actualidad son los árboles que te impiden ver el bosque del conocimiento un poco, ¿no? Entonces, una vez que te alejas de eso, pues vas a otras fuentes, libros, cosas que no son tan específicamente temporales, y yo creo que ahí se gana mucho más conocimiento de lo de ahora. Puedes estar un poco atento a los escándalos que hay, pero bueno, si te centras mucho en los escándalos, se está un poco perdido. Y en cuanto a la pregunta que me hacías, sí, obviamente esto ha resultado un gran cambio. No es que yo sigo siendo parte de lo que era antes y al revés, ¿no? Entonces, para mí lo importante, yo soy un fanático solo de la duda y entonces yo antes también dudaba de mis propias convicciones, ¿no? Y lo que impulsó también un poco a esto es, yo dudo de esto, pero nadie más alrededor que cree lo mismo está dudando, sino que lo creen de forma dogmática, ¿no? Y eso, bueno, ya me trajo algunos problemas, pero era un poco más, no tan grande como ahora, ¿no? Y bueno, pues eso sigue estando, lo único que ahora ya a tope. Y sí, es cambiado, yo creo que sobre todo de pasar de ser un idealista a más cínico. Pero un cínico de pacotilla, porque es un cínico que quiere volver a la sociedad, por favor no me dejéis fuera, ¿no? Entonces a mí me condenan penalmente y yo estoy ya fuera de la sociedad. Eso es no ir a la cárcel, pero la cárcel es estar fuera de la sociedad. A mí me han condenado a la cárcel, ¿no? Aunque no he ido porque es el primer delito. Y estoy pidiendo, por favor, que volver a entrar, y el libro de Juan fue el que supuso tenderme un cable y decir, bueno, ven aquí, cuéntanos, ¿no? Sí. Pues creo que es una reflexión valiosa, porque cuando estás tratando de poner espejos a los demás, siempre hay como un espejo que se te vuelve contra ti, ¿no? Entonces, que tú mismo dudes de tus intenciones, creo que, como has dicho, lo de en vez de estar mirando fuera es una forma de buscar tu propio conocimiento, ¿no? Es decir, voy a intentar entender por qué o qué estoy realmente buscando o tratando de mostrar. Y eso, bueno, eso ya te abre un camino para reflexionar a ti que es muy valioso en el fondo. Y poco más, pues también soy un poco cínica de pacotilla, pero al final es como, bueno, la sociedad a mí me juzga mucho porque digo cosas que a mucha gente no le gustan. Pero al final es como que, bueno, no estás en la sociedad del todo, pero encuentras siempre gente un poco más afín. Yo por eso digo, Juan me parece un tío valiente, porque en todo esto se atrevió a ser responsable y a hablar de esto. Siempre hay gente, aunque sea menos, con la que podrás comunicarte un poco más de igual a igual dentro de las diferencias. Así que nada, Anónimo, muchas gracias por venir. Si la gente quiere participar en el crowdfunding, dejaremos los datos en la caja de información. Y poco más. Gracias por vernos y hasta el próximo programa. Gracias por invitarme y a todos por escuchar.